Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Newport, California, y para nosotros es un enorme privilegio poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en el libro de Números. Estamos ya en el capítulo número 30 y vamos a meditar el día de hoy a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 16. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: intenciones claras, intenciones claras. En esta porción de la escritura vamos a observar cómo es importante el poder abordar nuestras responsabilidades, el poder de alguna manera tomar muy en serio y muy en claro nuestros compromisos, nuestros votos y de alguna manera poder tener esta firmeza en cuanto a si tenemos un compromiso, en cuanto a si hacemos un voto, de alguna manera poder cumplirlo. Pero es impresionante la manera en cómo el Señor todavía estipula como algún tipo de prerrogativa por si de repente hemos tomado un voto debido a una emoción, debido a una circunstancia, debido a alguna situación. Todavía hay maneras de que el Señor de alguna manera cambie, ¿verdad? Ese voto y nos permita y nos otorgue su gracia. Bueno, hay por lo menos tres enseñanzas que yo quiero compartir contigo en esta oportunidad y que anhelamos verdaderamente sea de mucha bendición para tu vida. La primera enseñanza la podemos observar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 4. Nosotros le hemos titulado a esta primera enseñanza de la siguiente manera. Número 1, tus palabras tienen peso. Tus palabras tienen peso. Te voy a leer los versículos 1 al 4 para que tengas una pequeña idea de lo que queremos compartirte a través de este primer punto. Dice así: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel y les dijo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguien haga un voto a Jehová o haga un juramento ligado a su alma con alguna obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Pero cuando una mujer joven que todavía vive en casa de su padre haga un voto a Jehová o asuma alguna obligación, si su padre sabe de su voto o de la obligación con que ligó su alma y su padre no dice nada, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que haya ligado su alma será firme. Creo que es muy importante cuando nosotros expresamos un deseo, un voto, un compromiso, el de realmente entender lo que estamos comprometiendo. Por eso es muy importante entender que nuestros votos, nuestras palabras tienen fuerza, tienen mucho peso. Es recomendable entonces que nosotros tomemos un tiempo para pensar antes que hablemos o que digamos alguna cosa o que nos comprometamos en alguna situación deliberada, ¿verdad? Si te comprometes a algo, realmente lo tienes que creer y realmente lo tienes que evaluar, que realmente vas a poder cumplir lo que de alguna manera has planteado, ¿verdad? Necesitamos usar nuestras palabras para edificación, para poder construir, para poder levantar, y no tan solo para impresionar o no tan solo para alardear de la vida. Cuando hablamos nosotros con intención, nuestra palabra de alguna manera se convierte o se debe de convertir en una herramienta de bendición. Aquí vemos cómo entonces una jovencita que se expresa diciendo algo, mientras el papá no apoye ese voto, entonces ese voto no tiene fuerza, no se puede tomar en serio. Es muy interesante entonces que nuestras palabras tienen peso. Vamos a cuidar muy bien la manera como nos expresamos, la manera en cómo decimos las cosas, porque de esa manera nosotros nos comprometemos. Bueno, creo que hay una segunda enseñanza que podemos aprender a partir del versículo número 5 al versículo número 9. Y le pusimos de la siguiente manera: Dios conoce tu situación. Dios conoce tu situación. Dice el versículo número 5, dice: pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera, ninguno de los votos y las obligaciones con que ella ha ligado su alma será firme, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo prohibió. Pero si es casada y hace votos o pronuncia con sus labios cosas con que se obligue su alma,
y al enterarse su marido no dice nada, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido se entera se lo prohíbe, entonces queda anulado el voto que ella hizo y el compromiso de sus labios con que ligó su alma, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligue su alma será firme. En este punto creo que es interesante que reconocer que Dios conoce nuestra situación. Dios sabe dónde estamos nosotros parados, Dios sabe dónde estamos vinculados. Dios toma muy en cuenta tu contexto de vida. Es muy interesante. Si tú estás en un matrimonio, si tú estás en un estado marital, soltera, viuda, de alguna manera Dios conoce tu entorno, Dios sabe exactamente en qué situación estás, y muchas veces nosotros a veces nos dejamos llevar por la emoción o por la presión de las circunstancias o por la presión de las personas para decir algún tipo de situación que probablemente no es lo que realmente nosotros anhelábamos en nuestro corazón. Pero es muy interesante que Dios conoce la profundidad de nuestro corazón y también el contexto donde nosotros nos encontramos. Dios nos ofrece entonces en medio de esto su dirección, su corrección, incluso su perdón, para que podamos entonces avanzar en nuestra vida. A veces necesitamos que alguien más nos ayude a poder evaluar nuestra vida, a poder evaluar nuestro contexto, nuestro compromiso, y de alguna manera poder nosotros seguir adelante. Por eso es muy interesante que nosotros de alguna forma nos podamos apoyar con personas que tengan discernimiento, con personas que tengan sabiduría, para que nos puedan apoyar, ¿verdad? Para que no cometamos el error de abrirnos a una situación que probablemente después no podamos nosotros tomar en serio. Creo que hay una tercera y última enseñanza que queremos dejar en tu corazón de este precioso pasaje de la Escritura, y tiene mucho que ver con las nuevas oportunidades, incluso para la vida matrimonial. Y le pusimos así: Dios te da nuevas oportunidades. A partir del versículo número 10 hasta el versículo número 16 se nos habla de esto, pero te voy a leer el versículo número 10 y hasta el 12, yo creo. Dice así: si una mujer hace un voto en casa de su marido y ha ligado su alma con alguna obligación bajo juramento, y al enterarse su marido no dice nada ni se lo prohíbe, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que haya ligado su alma firme será. Pero si su marido los anuló en el día que se enteró, todo lo que salió de sus labios en cuanto a sus votos y en cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento que obligue a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Creo que Dios nos da nuevas oportunidades para poder salir adelante, para poder de alguna manera reconocer si hemos fallado. Pero es interesante cómo se expresa aquí precisamente en cuestión de la relación del matrimonio, de la pareja, ¿verdad? Cómo de alguna manera esto nos da algunas indicaciones claras de que a veces nosotros perdemos la comunicación en el matrimonio, en la familia, nos desconectamos, y a veces alguna de las personas del matrimonio, ya sea la esposa o el esposo, pues se vincula a compromisos, hace arreglos sin consultar al otro, sin decirle al otro, y eso de alguna manera es algo que nosotros tenemos que evitar, ¿verdad? Para poder tener y mantener una relación de pareja lo mejor posible, ¿sabes? En el matrimonio debe haber un común acuerdo. Estos versículos del 10 al 12 se nos habla precisamente que si la esposa dice algo y luego el esposo se entera y no está de acuerdo, pues se puede anular, ¿verdad? Ese compromiso de alguna manera. Pero en el fondo se trata no de un asunto de quién tiene mayor autoridad o no, sino más bien se trata de un asunto de comunicación, se trata de un asunto de comprensión en el matrimonio, ¿sabes? En el matrimonio debemos de cuidar mucho nuestras decisiones. En el matrimonio tenemos de alguna manera que protegernos mutuamente para evitar llegar a un punto de que nos vayamos separando poco a poco. Y el matrimonio de alguna manera nos permite tener un proyecto compartido, donde vayamos juntos de la mano. Mi recomendación personal es que podamos orar juntos, podamos de alguna manera estar en esta relación de pareja con una mayor comunicación, pero sobre todo tener este momento donde podamos conversar acerca de los compromisos que vamos llevando hacia adelante, y tratar de intentar resolver juntos la vida, tener un ministerio juntos, mantenernos, ¿verdad?, enfocados en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bueno, creo que hay
hay por lo menos algunas situaciones interesantes que nosotros deberíamos de tomar muy en cuenta. Creo que en el matrimonio es interesante que deberíamos nosotros tener una mayor transparencia en nuestra relación de pareja. Deberíamos también tener una unidad que de alguna manera nos ayude a poder enfrentar las adversidades, y esto se resuelve cuando tenemos realmente una verdadera comunicación. Pero también esto nos permite, cuando estamos en pareja, de alguna manera podemos tener una confianza renovada, podemos de alguna manera poder seguir adelante y poder ir uno a uno enfrentando cada desafío de la vida. Te hago una preguntita antes de continuar y para terminar este devocional. ¿En qué áreas de tu vida o de tu matrimonio, de tu relación, de alguna manera necesitan tener mayor confianza? ¿En qué áreas necesitamos consultarnos el uno al otro? A veces en las finanzas, a veces en las relaciones con los familiares cercanos, a veces con los asuntos que tienen que ver con los hijos. Es importante entonces que nosotros de alguna manera tengamos este enfoque. ¿Cuándo fue la última vez que de alguna manera cargaron juntos con la consecuencia del no haberse comunicado? Cuando de repente alguien hizo un compromiso sin avisarle al otro, y cómo te afectó eso en tu vida normal, ¿verdad? Y al final de nuestra historia, sencillamente quiero dejarte con un compromiso, como una especie de tarea, ¿no? Me gustaría mucho que pudieras tú de alguna manera seleccionar un compromiso, un voto donde puedan estar juntos como pareja o como familia, y de repente, pues, por ejemplo, pensar de qué manera tu ministerio puede ser afectado por esto. ¿De qué manera tienes un proyecto a lo mejor para poder ahorrar dinero, para poder estar juntos, para poder enfrentar la vida, ¿verdad? ¿De qué manera se puede hacer? Ahora, en ese proceso, en este proyecto que puedan tener como pareja, por ejemplo, si ustedes deciden tener un compromiso, a ver, en el ministerio, ¿de qué manera lo van a hacer? ¿Quién va a liderar ese proyecto? ¿Quién va a estar asumiendo los riesgos? ¿Y cómo de alguna manera se van a apoyar espiritualmente? Necesitan oración, consejo, un seguimiento, entre otras cosas. Sería maravilloso que nosotros pudiéramos tener este proyecto de vida, ¿verdad? Entendiendo que hay un proyecto, entendiendo que hay un compromiso, entendiendo que llevamos adelante un voto dentro del matrimonio, ¿sabes? Es muy importante entonces que nosotros revisemos nuestra vida y veamos nuestras intenciones, como decimos en este devocional titulado así: intenciones claras. Tres enseñanzas entonces. Número 1, tus palabras tienen peso. Número 2, Dios conoce tu situación. Y número 3, Dios te da nuevas oportunidades. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida, y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.